Para dar respuesta al video del profesor Wilson Arana con respecto a las características que debe tener un docente universitario en la época actual, yo quiero comentar varias cosas. La primera de ellas es que el mundo actual plantea dificultades muy grandes a la escuela, me refiero a la escuela desde el ámbito preescolar hasta el universitario, es decir, la educación formal. Eh, ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mundo realmente muy afectado por los cambios, un mundo en cambio constante, en cambio vertiginoso, es un contexto cambiante, es un contexto inestable y de hecho la educación se ve afectada por este contexto. Por eso quiero comentar cuáles deben ser las características del docente en el contexto actual teniendo en cuenta las dificultades que ese texto plantea. Primero que todo, pienso que el papel de todo docente en este contexto debe ser el de la enseñanza educativa. ¿Cómo entiendo yo la enseñanza educativa? Desde los textos que leímos y desde todo lo que he tenido la oportunidad de aprender, realmente la pedagogía debe ser una reconstrucción de patrones culturales. Mm, ¿Qué quiere decir esto? Vivir la cultura del estudiante en cada una de las etapas de su proceso formativo. Realmente lo que se hace aquí es, primero que todo, diseñar el currículo acorde con las necesidades, gustos y casos puntuales de los estudiantes. Eso realmente nos llevará a vivir una pedagogía cultural, digámoslo así. Desde ese primer punto de vista, el docente tiene un papel muy importante. Ser puerta de acceso a la cultura, a una nueva cultura, de manera crítica. Obviamente, el docente debe tener una posición bien clara, pero al mismo tiempo muy poco parcializada hacia sus concepciones personales, de tal manera que le permita al estudiante asumir sus propias posturas de acuerdo con la visión del mundo que él mismo tenga. Esa transformación lo que implica es que nosotros como docentes tengamos una identidad estable, que tenga interrogantes planteados, pero que al mismo tiempo tengamos cimientos sólidos. Sin embargo, estamos en una época posmoderna, como ya lo mencionaba, época en la cual el yo de todo el mundo, incluidos los docentes, ha entrado en crisis. Ahí encontramos la primera característica y el primer problema. ¿Por qué? Porque la sociedad ante esta crisis del yo, lo que hace es propiciar el desarrollo de la individualidad y de la colectividad. Cuando ese desarrollo se ha dado hacia el beneficio de los demás, está muy bien. Si no, entonces lo que podemos hacer es caer en una trampa que es desdibujar los límites de esa construcción personal y colectiva eh, y digámoslo así, promover actitudes narcisistas, promover actitudes dañinas hacia lo que sea diferente a mí. Sin embargo, entonces, digámoslo así, el docente debe tener unos anclajes morales seguros, debe ser una persona moral y éticamente bien establecida para no dejarse llevar precisamente por estas trampas. Es la trampa de la posmodernidad que quiere uniformizar a todo el mundo y yo quiero establecer mi individualidad, pero debo tener eso en claro. Bueno, otra cosa es que, digamos, si nosotros vamos a ser docentes facilitadores de la experiencia del estudiante, vamos a permitir que el estudiante resignifique lo que es su cotidianidad, pero a la luz de unos nuevos procesos guiados por el profesor en el aula de clase, de lo cual resulta el conocimiento. Este docente facilitador, que es lo que yo estoy planteando como segunda característica del docente, enfrenta un gran reto porque lo que hacemos ahora, lo que vemos ahora en una sociedad nuestra postmoderna, es que se ha reducido grandísimamente la confianza hacia lo que son las certezas del ayer. Entonces, los sistemas universales, las cosas que funcionaban para todo el mundo, las certezas que no tenían ninguna discusión, digámoslo así, están enfrentando también un proceso de crisis. Se muestran, digámoslo así, débiles frente a la relativización de todo. Por eso se ha perdido también muchas certezas morales, incluso muchas certezas científicas se han echado por la borda o han sido puestas en tela de juicio. En este orden de ideas, digamos que
lo que el tutor, lo que el docente debe tener en cuenta es eso. ¿Cuáles de esas certezas él como persona considera que son importantes para sus principios, para sostener su vida? ¿Y cuáles de esas certezas realmente también él debe poner en tela de juicio? Entonces, aquí pues hay una teoría muy interesante que es la de la certeza situada. ¿Qué es lo que significa la certeza situada? Contextualizar realmente lo que yo estoy enseñando. Lo que sucede es que no siempre lo que yo enseño es válido aquí, es válido allá, es válido en todos los contextos. Yo puedo contextualizar ciertas certezas desde que esto no comprometa mis principios y la persona que yo soy, pero sí situando un poco más y añadiendo un poco más de significancia a lo que el estudiante está aprendiendo. Otra cosa muy importante, una característica del docente es que debe ser un motor de vivencias culturales al interior de la escuela. ¿Esto qué quiere decir? Poner a los estudiantes en contacto con otras culturas. La verdad es que las TIC facilitan muchísimo eso, facilitan el establecimiento de un ambiente en el cual establezcamos contactos con mundos alternos, reales, en la medida de lo posible, pero también tenemos que establecer contactos con mundos virtuales, mundos inexistentes. Mm, pero de alguna manera eso nos puede ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos. Entonces, realmente aquí es donde aparecen también las tecnologías de la información y la comunicación, mm, tendientes a hacer un acceso realmente a otras culturas de manera constructiva. Lo que sucede es que tenemos un acceso casi que ilimitado a este tipo de culturas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el docente puede verse sobrepasado muchísimas veces por el estudiante y al mismo tiempo puede que el docente maneje las tecnologías, pero no sepa cómo direccionarlas en su labor pedagógica. Lo que pienso yo es que realmente el docente debe propiciar estos intercambios con culturas lejanas, con culturas alternas, con culturas virtuales, con compañeros que no tenemos al lado, pero al mismo tiempo también se debe fortalecer la comunicación cara a cara. Pienso que estas actividades virtuales que estamos haciendo son absolutamente importantes, pero al mismo tiempo no dejemos de fortalecer nuestra comunicación cara a cara, que es finalmente algo que nos hace profundamente humanos y que considero yo tiene un valor absolutamente importante. O sea, no reemplazar lo real por lo virtual, sino comprender lo virtual como una herramienta de desarrollo aparte del mundo real que nosotros ya conocemos. Entonces, digámoslo así, pienso que estas tres características son las que debe reunir todo docente. Creo que esta reflexión es muy sencilla, pero al mismo tiempo eh, pues va a desembocar en una conclusión bastante, digámoslo así, bastante sencilla también, que es que la labor del docente realmente entraña unas responsabilidades muy grandes, una dificultad asimismo grande, teniendo en cuenta que la escuela educativa basada en lo que yo llamo la pedagogía cultural se plantea en un entorno, en un contexto postmoderno en el cual muchos límites que antes estaban muy claros ahora están desdibujados. Pienso que entonces nosotros lo que tenemos que hacer, primero como docentes, es un acceso a la vivencia de la cultura del estudiante, de otras culturas, y tener en claro nuestra identidad, tener en claro nuestros principios éticos y morales, cosa que esa apertura no repercuta digamos, en destruirnos a nosotros mismos. Ah, digamos también que el establecimiento de las certezas situadas, como yo lo mencionaba antes, es también una manera de romper esquemas mm, demasiado grandes que funcionaban solo en unos aspectos y en otros no, porque no estaban contextualizados. Y finalmente también, digamos que debemos ampliar el panorama del mundo de nuestros estudiantes, pero al mismo tiempo debemos ser un guardián, como docentes debemos ser guardianes en contra de lo que puede llegar a convertirnos la tecnología, que hay de pronto en personas demasiado superficiales, y en eso sí debemos ser demasiado cuidadosos como docentes. Entonces, si nos damos cuenta, esas tres características entrañan una responsabilidad y una dificultad muy grande, pero al mismo tiempo pienso que es importante cuestionarnos acerca de qué podemos hacer, qué sabemos hacer, todo lo que se mencionaba acerca de las competencias, eh, para convertirnos realmente en lo que es un docente que sea puerta de acceso a otras culturas
y no una puerta cerrada que impida, digámoslo así, el desarrollo de un estudiante desde lo que es el establecimiento de una cultura más amplia a la que tiene. Entonces, esta es mi reflexión. Pienso que el contexto actual es demasiado complejo para analizarlo en un video tan corto como este, pero muchas gracias por la oportunidad y espero que podamos seguir debatiendo en torno a este tema.